José y a todo el equipo académico de la certificación. La verdad que, bueno, para mí es un honor, es una primera experiencia también como profesor. Eh, y bueno, lo que pretendo, por lo menos en esta charla y también como profe en la certificación, es poder trasladar o transmitir esa experiencia que he juntado estos años como cofundador en el sector AgTech, que es un sector dinámico que recién está arrancando, si vamos a comparar con otros segmentos de la agroindustria. Y bueno, un poco también incentivar a profesionales de experiencia y los nuevos profesionales a que se empiecen a meter, ¿no?, en la implementación de proyectos. Entonces, la idea de la charla de hoy es dar una, bueno, como decía José, es una antesala a la certificación, dar algunas herramientas y, digamos, que pretende también colocar en retrospectiva toda la información y la experiencia que fui contando en estos años, tanto como, digamos, desde el punto de vista académico, que por ahí fue marcando un poco el rumbo de mi trayectoria profesional como ingeniero agrónomo, pero siempre buscando mejorar en ese aspecto, y obviamente mi carrera profesional como, digamos, como agrónomo, pero también como cofundador de una startup, ¿no? Entonces yo, bueno, menciono que tengo alguna experiencia internacional. Hoy me encuentro en Brasil, en Curitiba, donde resido, donde fui el responsable de la expansión hasta ahora de la empresa de la cual fundé, o cofundé, mejor dicho, pero también participé en algunos roles en la industria de insumos y de distribución, algo en producción agrícola, pero podríamos decir que entre el 80 o 90%, por ponerlo algún porcentaje, mi carrera profesional estuvo más centrada en lo que son los proyectos especiales basados en lo que es agricultura digital, ¿no? Ahí pongo algunas fotos de proyectos que, bueno, he participado en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, obviamente en Argentina también. Varios cultivos: soja, maíz, arroz, papa, caña. Y, bueno, lógicamente todo gracias a ese trabajo que venimos haciendo con mis socios y todo el equipo de CIMA, digamos, que nos permitió llegar a todos esos rincones. Entonces, como hablaba, digamos, es poder darles una herramienta o algunos avances de herramientas que se pueden tener para la transformación digital en el agro, ¿no? Todo basado en experiencia, ¿no? Vamos a tratar de transformar esa experiencia que he ido juntando y ponerlo de una forma más académica, más aterrizada, ¿no? Y que se pueda transformar en un método. Fundamentalmente porque la mayoría de la bibliografía que podemos llegar a encontrar en transformación digital, y eso es si se quiere, es un dolor que tenemos en el sector, no solo en términos de conocimiento, sino en varios otros aspectos, como inversión también, está todo mucho más enfocado a transformación digital en otros segmentos o en otros sectores. Puede ser en fintech, en insurtech, pero poco relacionado con el agro, básicamente porque el agro está recién rompiendo el cascarón en lo que se refiere a digitalización y a generación de datos y a captura de información para tomar decisiones. Y, digamos, me gustaba centrar o me gustaba hablar un poco de mi experiencia para darle el foco a esta charla, porque, digamos, si bien como empresa privada y como persona responsable de negocios de una empresa, siempre me tuve que ir ocupando de otras cuestiones, aprendiendo por fuera de lo que era el fin último, que era vender una licencia de nuestra solución, para que el proyecto funcione realmente, ¿no? Y lo rico fue que me tocó trabajar en varios países con diferentes culturas, con diferentes situaciones agronómicas. Entonces, digamos, de esa retrospectiva me quedó que estos son los pilares fundamentales que habría que tener en cuenta, entre otros, ¿no? Pero por lo menos bajo mi criterio, para que un proyecto digital, si quieren un porcentaje alto, pueda llegar a tener éxito en una empresa. Y digo empresa porque, bueno, yo considero al productor agropecuario como un empresario. En la mayoría de los países y en los segmentos en los que he trabajado, obviamente hay diferentes regiones donde el productor todavía tiene otros problemas para resolver y que obviamente limita el acceso o la penetración de la tecnología, ¿no? Pero en su mayoría, por lo menos hasta donde hemos trabajado y los que más han incorporado tecnología, son empresarios agropecuarios. Y después tenemos también
empresas de distribución de insumos, empresas de agroindustria, empresas de producción de insumos también. Entonces, digamos que esto atañe a casi toda la cadena agroindustrial, independientemente del cultivo, ¿no? Y los tres pilares que yo, digamos, propongo como fundamentales para poder implementar un proyecto son las herramientas digitales como tales, ¿no? O sea, poder elegir y poder contar con las soluciones adaptadas a las necesidades que nosotros detectamos. La cultura digital, que es básicamente fomentar la mentalidad para la adopción de nuevas tecnologías, y lógicamente con las herramientas digitales adecuadas y con una cultura, digamos, ya instalada, la gestión de esos dos pilares y una estrategia de cambio para acompañar la transformación. Digamos, y esto quiero que quede claro, es una transformación, es un proceso que, digamos, demora como mínimo una campaña, y una campaña del agro son varios meses. Entonces tenemos que tener paciencia, no podemos esperar que un proyecto cambie la empresa de la noche a la mañana, que el proyecto obtenga resultados de la noche a la mañana, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cambio de cultura. Entrando ya en la parte de lo que son herramientas digitales, y acá hago, digamos, como ya voy tirando algún dato de por ahí información, quien quiera o pueda leer en portugués. Hay un estudio hecho que se viene haciendo hace 5 años que se llama Radar AgTech, que lo hace AgTech Garage, que es un hub de innovación importante en Brasil, en conjunto con algunos otros actores, donde se va evaluando cómo se va desarrollando el segmento o el sector acá en Brasil, que a mi criterio es quien está marcando hoy la tendencia en incorporación de tecnología y todo lo que es el ecosistema de Agricultural Technology. Entonces, basado en algunos puntos que he tomado de ese estudio, uno de los primeros métodos, o si se quiere, para evaluar una tecnología, para incorporar en mi proyecto, lo que propongo es, digamos, el estado de madurez de la solución o de la empresa como tal. Tengamos en cuenta que acá vamos a empezar a trabajar con startups que, dependiendo de la madurez o dependiendo de la escala en la que están, en la escala de vida, nos van a ofrecer 1, 2 o 3 productos como máximo, si se quiere. Entonces, al final de cuentas, no es solamente la solución que estoy buscando lo que voy a evaluar, si me gusta o no me gusta, si tiene impacto o no tiene impacto. Sobre todo porque si hablamos de un proyecto, si hablamos de cambiar cultura y si hablamos de meses o años, lógicamente esa solución o esa empresa tiene que acompañarme y poder acompañarme en ese proceso durante todo ese tiempo que yo estoy proyectando. Y acá pensemos, digamos, en este gráfico como si fuese el iceberg, ¿no? No lo quise usar porque está bastante trillado, pero, digamos, la punta del iceberg son la solución que yo estoy viendo, puede ser una aplicación móvil o un implemento de agricultura de precisión, donde va a evidenciar, lógicamente, impacto, cómo se presenta y cómo evoluciona esa startup desde el punto de vista de emprendedorismo, lógicamente la tecnología, que es lo más palpable, pero por detrás, digamos, hay cosas que me permiten a mí discernir si esa empresa está madura o no y si puede acompañarme o no en ese proceso que yo estoy proyectando. En particular, la parte de capital, ¿no? Que es de lo más difícil para el agro. Vamos a adentrarnos un poquito más en el próximo slide. Y la parte de gestión, ¿no? No solamente es ser emprendedor y estar enamorado del problema o de la solución, sino también cómo voy a acompañar y cómo estoy gestionando todo eso, no desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Sino también cómo está proyectado el roadmap de esa empresa. Esa empresa, digamos, sus soluciones o sus lanzamientos, próximos lanzamientos, ¿van a coincidir con lo que yo estoy proyectando como proyecto digital dentro de mi empresa? Entonces, de alguna manera, es importante tener en cuenta que es un sector dinámico, ¿no? Esto, yo puedo estar evaluando una startup hoy o una solución hoy, y el año que viene esa solución pudo haber cambiado, pudo haber pivotado, pudo haber mejorado o empeorado en el peor de los casos. Y ahí les pongo un dato de ese estudio en el cual me baso. O sea, en Brasil en 2023 había 1953 AgTechs mapeadas, que eran más del 15% que se mapearon en 2022. O sea que casi 200 o 300 startups se inscribieron en Brasil en ese periodo, ¿no? Lógicamente algunas nacieron, otras vinieron de afuera, pero tanto en Brasil como en Chile, como en Argentina, como en los diferentes países de América Latina,
Esto es, digamos, un sector en ebullición. Con lo cual, si yo me dejo guiar solo por la solución o solo por un aspecto en particular, puedo estar perdiéndome de algunas dimensiones que pueden terminar impactando a futuro en el proyecto. Otra manera de evaluar, si se quiere, una solución, digo solución y lo pongo como sinónimo de startup, porque de vuelta, o sea, hasta un cierto punto la startup es monoproducto, ¿no? Y si quieren, vamos a explicar un poco el gráfico. Esto es un gráfico muy conocido, digamos, en la industria de innovación. Básicamente es el ciclo de vida de una startup o de una empresa de base tecnológica, donde se idea la tecnología aplicada, se identifica un MVP, un producto mínimo viable, ya se empiezan a hacer test con usuarios y a partir de ahí, si da resultado, o una vez que da resultado, porque generalmente el MVP se espera que tenga varios ciclos, ahí se empieza a crecer. Este es el proceso ideal, digamos, donde, digamos, a través de, hay un libro que se llama Lean Startup, uno puede seguir el proceso y es el proceso ideal que cualquier startup debería llevar. Lo cierto es que todos los emprendedores, no todos lo han leído, no todos saben aplicar el método, entonces muchas veces esto sale, la curva de crecimiento de recursos o de ingresos ya empieza a salir desde acá, o ya empieza a salir desde acá, o no se hacen los MVP que se tenían que hacer, en fin. Y bueno, hay diferentes procesos que se van dando. Entonces, bueno, de este lado vamos a tener el crecimiento de ingresos, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo y la empresa va creciendo, ¿no? Entonces vamos a tener la ideación de la solución, la identificación del producto viable, los test, ya empezamos a crecer en clientes, ya se empieza a crecer, llegan los primeros clientes y después se empiezan a expandir, cuando ya la empresa tiene diferentes salidas, o se transforma en una empresa tecnológica y puede salir con un IPO, es decir, se convierte en una empresa pública y empieza a recibir fondos de inversores de cualquier parte, o la compra otra empresa de tecnología, o muere directamente, porque ya la solución o la innovación ya acabó, o vino otra que la mató, básicamente. Entonces, digamos, tenemos estas dos curvas, yo a este gráfico le agrego una tercera, que es el de la paciencia, y esto está relacionado con qué, digamos, solución o qué startup vamos a elegir para el proyecto que nosotros estamos proyectando. Que depende del dolor que nos están resolviendo, depende de la madurez en la que está la empresa, nosotros, y del modelo de negocio que tienen también, ¿no? La solución, nosotros debemos tener más o menos paciencia, o podemos tener más o menos paciencia. Lo cierto es que si viene el hijo del vecino y que es muy amigo y me dice, mira, tiene esta idea, ayudarlo a implementar y demás, yo no puedo tener la misma paciencia con ese muchacho, que son dos, un ingeniero agrónomo y un ingeniero de sistemas, con una empresa que ya está facturando millones de dólares. Entonces, y eso lo digo desde emprendedor, que nos ha dolido bastante, y yo creo que si hay emprendedores acá, y si no lo hay y quieren ser, les va a doler, porque el cliente al final de cuentas quiere resolver su solución, y lo que espera es que sea una empresa chiquita o una grande se lo resuelva. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta porque dependiendo en la etapa en la que está la solución en la empresa que nosotros escogemos, nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que saber pedir las cosas y aguantar que salgan o no salgan. Esto tiene mucho que ver también con el modelo de negocio. Puede ser una empresa que esté en etapa 6, ¿no? O en etapa 5, que ya está creciendo a nivel internacional, con facturación de millones de dólares. Ahora, si esa empresa no está dispuesta a ser flexible y no hacer customizaciones, porque su modelo de negocio es software as a service, y yo quiero que haga customizaciones, esa no va a ser, por más evolucionada y por más mejor producto que tenga. Entonces, de esa manera tenemos que empezar a poner más criterios más allá de la solución que me están ofreciendo o que me está ofreciendo un vendedor, ¿no? O alguien que me prospectó y que tuvo un muy buen pitch de ventas y que la solución parece fantástica, pero hay otras dimensiones que me ayudan a mí a sentar esas bases de un proyecto digital exitoso. Después hay otras clasificaciones, y acá yo lo menciono más como para tener una tendencia de mercado, si bien acá el que quiere encarar un proyecto digital no va a ponerse a clasificar, va a decir, voy a buscar una startup o una solución antes de la tranquera o dentro de la tranquera o después de la tranquera. Esto es más una clasificación donde me puede marcar a mí la tendencia de cómo está yendo
la inversión en el sector. Yo si soy emprendedor, si yo trabajo en algún hub de innovación, pero me gusta ponerlo porque, digamos, también no deja de ser una clasificación y me deja agrupar por lo menos las soluciones que hay disponibles en el mercado. Antes de la tranquera o antes de la facenda, como dice ahí, digamos, son soluciones que están, que proponen, digamos, una solución, valga la redundancia, a problemas que están previos al proceso productivo como tal. Puede llamarse financiación, distribución de productos, creación de nuevos productos y demás. Dentro de la facenda o dentro de la tranquera o dentro del campo, digamos, son soluciones que ya intervienen directamente al proceso productivo. Entonces ahí vamos a tener empresas de gestión, empresas de sensoramiento remoto, agricultura de precisión, ¿no? Y por último, lo que es después después de la facenda o después de la tranquera, ya son soluciones que pretenden resolver problemas en lo que son procesos de creación de alimentos, de comercialización. Acá se engloban, y generalmente lo que más representa este sector son los e-commerce, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esa clasificación que nos ayuda a entender cómo va el mercado de innovación y cuáles son las tendencias. Si bien en números estos representan más, puedo decirles que lo que se refiere a destino de inversión está todo puesto en la parte de financiación. Generalmente porque es lo más fácil lo que más ayuda a los fondos que no son agro a entender cómo funciona el agro, básicamente. Entonces, de ahí es como que viene el recurso para fomentar la mayoría de las startups. Por eso muchas que están en este segmento buscan alguna vertical para poder entrar en la parte de financiación. Y bueno, dicho esas tres clasificaciones, que también hay más, como mencionaba, el segmento si es B2B o B2C, ¿no? Si de acuerdo al modelo de negocio, si es software as a service o no. Fíjense la ensalada de algunas startups o soluciones que tenemos en América Latina, ¿no? Este es un evento muy importante a nivel mundial, que se hace tanto en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, y la sede es en Sao Paulo, el de América Latina. Y si quieren, esto ya tiene un filtro, porque son las startups que tuvieron, casi con seguridad cerraron alguna ronda de inversión y tienen los recursos para poder estar en estos eventos que no son baratos, ¿no? Entonces, probablemente sean startups que están en etapa 4, 5 y 6, casi. Y con toda esa ensalada, uno como responsable de una empresa, de vuelta, que sea una empresa agroindustrial, una empresa de producción, una empresa de distribución de insumos, o una empresa de producción de insumos, una semillera, lo que fuere, yo tengo que elegir una solución y dar continuidad o dar arranque a un proyecto digital, ¿no? Y tengo que saber elegir, digamos, cuál va a ser la que mejor me va a acompañar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se refiere a lo que son herramientas digitales. Y aquí, digamos, es como que ya me abre la puerta para posicionar y ya se ha empezado a hablar. Nosotros desde CIMA hemos hecho algunos webinars también. Esto es un rol que me he encontrado inicialmente en Brasil, de vuelta, para mí es donde se está, digamos, marcando la tendencia en lo que es inversión tanto de inversión de riesgo como incorporación de tecnología por parte de los usuarios en agricultura digital, que es el responsable de proyectos digitales o el responsable de agricultura digital de una empresa, ¿no? Y aquí, digamos, yo ya dejo también abierto la interpretación del responsable como un consultor independiente o un funcionario de mi empresa. Y esto funciona exactamente igual que un consultor agrícola que monitorea un campo o que me ayuda a planificar mi siembra. Yo soy una empresa, un empresario agrícola pequeño, tengo pocas hectáreas, no me alcanza para tener mi propio ingeniero agrónomo, voy a contratar al consultor de la región, al más famoso, si le puedo pagar, o al que me alcanza el presupuesto, y me va a ir resolviendo mis problemas a la par que le va resolviendo los problemas a otros productores de la región, ¿no? Ahora, yo empecé a crecer, ya tengo los recursos suficientes para dedicar una persona a cuidar todo el proceso, bueno, lo hago, ¿no? Y a veces no significa solo tener los recursos, a veces es empezar a probar. De vuelta, volvamos yo siempre, y lo vamos a hablar más adelante, siempre
propongo comenzar con los pilotos, con los MVPs, y un consultor puede ser una figura que me ayude a entender cómo va a ser ese responsable de proyectos digitales de mi empresa sin tener que contratar a alguien full time cuando todavía no tengo los procesos definidos. Entonces, esa persona hoy nos puede ayudar a resolver toda esa ensalada con toda esa metodología de selección de soluciones y ayudar a implementar el proyecto internamente, ¿no? Recuerden que son tres patas o tres pilares: la parte de herramientas digitales, la parte de cultura y la parte del proceso como tal. Pasando a la parte de cultura, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que ya hablamos de herramientas. Si no, seguimos y dejamos para el final, no hay problema. Pueden ir dejando su pregunta en la casilla, digamos, de texto, de comentario, y yo puedo ir viéndola también y comentando. Sí, perfecto. Mejor porque yo no veo la casilla. Bien. Ya entrando en la parte de cultura digital, ¿no? Y acá ya nos metemos directamente a lo que es el equipo de trabajo. Voy a hacer una pregunta retórica o digamos, está más relacionado a un chiste, pero voy a poner estas dos imágenes y le voy a preguntar: sus equipos de trabajo, ¿a qué se parecen más? ¿A la imagen de la izquierda o a la imagen de la derecha? Yo estoy casi seguro que todos se parecen a la imagen de la derecha. Entonces, es imposible no abordar un proyecto digital, sea en el agro o en cualquiera, ¿no? Si vamos, acá hablamos de empresas, ¿no? Entonces tenemos diferentes sectores en la empresa: administración, logística, ventas, lo que fuera. Acá nos estamos centrando más en la parte agro, pero son personas las que van a ejecutar y los que van a usar las soluciones. Y hay un montón de factores que inciden en el éxito desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, si bien hay evidencias donde, lógicamente, los nativos digitales tienen una propensión más alta a usar las herramientas y a una permeabilidad a cualquier solución digital, en mi experiencia yo he encontrado personas próximas a la jubilación o a una pensión que usaban mejor la herramienta que un chico de 24 recién egresado. Y eso es una cuestión cultural que yo, como líder o una persona líder de un proyecto, tiene que saber lidiar y tiene que saber comunicar o, digamos, resolver dentro del proyecto como tal. Porque esa persona, dependiendo de la influencia que tenga, me puede dañar el proyecto y puede dañar, digamos, la estrategia de la empresa. Entonces, de alguna manera, yo tengo que tener en claro que si voy a trabajar con personas, ¿no? Tengo y si es un proyecto que va a arrancar de cero, ¿no? Porque todavía está pasando que se siguen usando planillas de papel con lápiz, se siguen mandando Excel en lugar de crear bases de datos con aplicaciones o con dispositivos, y lógicamente esto va a arrancar de cero, con lo cual va a ser una mudanza brusca, donde se va a tener que crear un hábito, donde se va a tener que incentivar a las personas, y, digamos, de vuelta, estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con robots, no los podemos programar, tenemos que transformar el hábito, tenemos que, digamos, involucrarlos dentro del proyecto. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener claro que, digamos, va a haber un cambio cultural. Acá, digamos, les pongo un ejemplo real, ¿no? de métricas de uso de un proyecto, donde una financiera se dedica a hacer visitas para controlar la cartera de financiación de sus clientes, ¿no? Fíjense lo importante que es. O sea, básicamente toda la plata que largan a la calle depende de las personas que van a visitar los campos y dicen si ese lote que van a financiar es apto para financiación o no. Si fue financiado, le van a financiar la parte de la siembra y después van a pasar a la parte de cuidados del cultivo. Entonces tiene que decir si se sembró, si la plata que yo le presté fue utilizada en eso. Y al final si cosechó, y cuando cosecha me tienen que entregar el grano. Fíjense que no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de humanos, y es, digamos, como es una foto clásica de desempeño de uso de tecnología, no solo en el agro, en cualquier cosa, pero de vuelta, si yo les digo que estos son miles de dólares y estos son ventas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a ser más rendidoras que otras por diferentes motivos, ¿no? Y de alguna manera tenemos que tratar de que los que están acá abajo vayan acá arriba, y los que están acá arriba sean, digamos, como líderes de los que están acá abajo, o que no se decaigan de alguna manera.
Y a veces no es solamente usar la plataforma, es cómo se usa la plataforma. Fíjense que los números acá son cantidad de actividades. Entonces, el que hizo más actividades no es el que mejor coeficiente de uso tiene. ¿Por qué? Porque también recuerden que las personas que nosotros vamos a involucrar en el proyecto digital, que a veces es para resolver un solo dolor, porque tenemos que cambiarle el hábito a las personas y no podemos darle el uso de una plataforma en toda su dimensión, tienen que salir a vender, tienen que salir a sembrar, tienen que salir a comprar insumos, tienen que resolver un montón de otras cosas que todavía no decidimos digitalizar. Entonces, su rendimiento va a estar afectado en mayor o menor medida por las actividades paralelas que vayan haciendo. Y ahí yo clasifico, por lo menos pongo a disposición 2 herramientas que ayudan a construir la cultura digital en la empresa. Son herramientas internas que van a depender de mi equipo y de mí como tal, que es reconocimiento y recompensa, lógicamente, como humano, o a veces castigo incluso. Nosotros nos movemos por eso, no hay plan de trabajo que no tenga un premio. Entonces, si nosotros queremos incentivar algo, es recomendable trabajar sobre el reconocimiento y las recompensas. Digamos, involucrarlos en ciclos de feedback y revisiones, porque muchas veces el líder o el responsable del proyecto digital toma la decisión de incorporar una tecnología sin pensar en que los usuarios finales van a ser otros. Entonces, él compra, él decide, y los que lo usan tienen una perspectiva diferente al uso de la plataforma que tenía el líder del proyecto. La elección de los embajadores dentro de los equipos, estas 2 personas son los desparramadores de la cultura digital de este proyecto. O sea, no hay nadie mejor que estos 2, porque estos 2 lo supieron agarrar perfecto, por cualquier factor que sea. Eso ya es un reconocimiento, y si vamos a trabajar sobre recompensas, también, digamos. Y lógicamente tenemos que estar siempre comunicando de forma clara y que la comunicación sea congruente con las acciones. Porque si va a venir el dueño, el gerente, o la persona que sea, y fue al World Agritech, vio un montón de tecnología, vuelve a la empresa y dice, muchachos, la tendencia es tal, vamos a incorporar una tecnología. Fulanito, vos que sos bueno en venta, ahora sos el responsable de agricultura digital de la empresa. Tráeme 3 soluciones o elegí 3 soluciones para comenzar el proyecto. Eso, digamos, no nace de forma orgánica, no hubo un trabajo de encontrar cuál fue el dolor de la empresa, dónde estamos, hacia dónde va la empresa, ¿no? Y bueno, listo, en la convención de ventas, muchachos, vamos a empezar la empresa tiene un foco digital ahora, se va a incorporar tal plataforma. Y ahí queda. Y los chicos de la plataforma, que son las herramientas externas que nos van a dar para cambiar la cultura, batallan, van, hacen visitas y no avanza. Avanza solo con los que adoptan por una cuestión cultural el proyecto, que lo adoptaron del principio, que les gusta la tecnología, no sé, que es la persona que está próxima a jubilarse, pero que quiere mejorarse, o es el chino o el chico que recién egresado y le encanta la tecnología, y el resto, nada. ¿Por qué? Porque los evalúan por otros factores que no están relacionados con el proyecto digital, ¿no? Entonces, que la comunicación sea congruente con la acción es clave también, ¿no? Y obviamente construye la cultura y está relacionado con las otras herramientas. Y después lo que yo llamo herramientas externas, ¿no? Recuerden que vamos a elegir una herramienta, ¿no? o una solución construida por alguien más, y esa persona o esa empresa tiene que brindarme herramientas para poder ejecutar ese proyecto de forma exitosa. Y eso van a ser generaciones de métricas, o sea, lógico, yo tengo que medir de alguna manera cuál es el desempeño de mis usuarios, ¿no? Y saber si la cultura está, el cambio de cultura o la estrategia está dando resultados o no. Lógicamente, capacitaciones, no hay nadie mejor capacitado que el que creó la plataforma para transmitir cuáles son las formas de uso, las experiencias del usuario, hacia dónde va a ir el desarrollo de la plataforma y demás. Y lo que a mi criterio es un cambio de juego en lo que es la incorporación de tecnología en el agro, son las visitas presenciales. Si bien hoy todo lo que es herramientas online, videollamadas, bots de WhatsApp y demás, para, digamos, inculcar cultura y transmitir también compromiso para quien está adoptando una herramienta de agricultura digital, son las visitas presenciales. Entonces, fíjense que
estábamos hablando antes de cuál era la madurez de la empresa, en qué estado o ciclo de vida estaba, cuál era el modelo de negocio, y ahora tenemos otras dimensiones también para analizar y para saber si esa empresa, si esa solución me va a ayudar a mí en el proyecto, pero desde el punto de vista cultural, que no dejan de ser hard skill de alguna manera. ¿Por qué? Porque capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones me van a dar? Yo ya sé, me va a decir 3, 4, 5 o ninguna. Visitas presenciales, ¿podés? Sí, no. Generación de métricas, es número. O sea, no le podemos pedir muchas más cosas. O sea, esto es hard y podemos saberlo, ¿no? Se puede definir de antemano cuando vamos a negociar la licencia. Dicho esto, ¿por qué yo lo pongo como externo? Porque yo no le puedo pedir a la solución que contraté que obligue o que me arme un esquema de reconocimiento, a pesar de que yo lo he hecho como emprendedor y generalmente si vamos a trabajar en startups y emprendedores, me pueden ayudar a hacerlo y se van a meter dependiendo del tamaño del contrato y obviamente se puede llegar a negociar un montón de cosas, pero no deberíamos pedírselo, no es una responsabilidad de la solución que nosotros contratemos, sí pueden ayudarnos o no, pero el cambio cultural tiene que pasar por nosotros. De vuelta, entonces, tenemos que tener una persona que lo haga. Si yo, gerente de ventas, voy a ser también el responsable del proyecto de agricultura digital, y a mí, el directorio solamente me evalúa por aumento de ventas, bueno, o trato de que el proyecto digital me ayude a vender más, o le digo, no, pónganme métricas para evaluar el proyecto digital. Y si yo no lo puedo hacer, o si me van a seguir evaluando por ventas, tendría que haber una persona evaluada con métricas de proyecto digital. ¿Cuántos usuarios tenemos? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuál es el ROI de la inversión del proyecto? Y de vuelta, poder hacer ese puente entre los usuarios y la solución que yo contraté, ¿no? Identificar los puntos de mejora en lo que se refiere a cultura, ¿no? Esa persona va a ser el que pueda, digamos, regañar, si se quiere, o premiar a los que están acá arriba, tratar de organizar la frecuencia de capacitaciones, ¿no? Porque esto, dependiendo de la empresa, eso viene en paquetes. Y yo digo, bueno, no, yo quiero más, o quiero cada 15 días, o los primeros 15 días vamos a capacitar de tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque yo evalué o identifiqué ciertos puntos de mejora que hacen que así sea la dinámica, ¿no? Entonces, básicamente ese consultor, de vuelta, que puede ser un consultor externo, o puede ser una persona, un funcionario que ya tiene, digamos, función plena dentro de la empresa, va a ser el responsable que pueda hacer eso. Volviendo o recapitulando, esa persona me va a ayudar a elegir, identificar no solo los puntos de mejora, sino sobre qué yo tengo que invertir en términos de herramientas, los puntos de mejora en lo que se refiere a cultura y, digamos, llevar adelante ese cambio cultural. Y después, una vez que definimos cómo va a ser el cambio de cultura y con qué solución, viene toda la que es la gestión de cambio y toda la estrategia de construcción del proyecto, ¿no? Y de vuelta, o sea, ese consultor lo primero que va a hacer es empezar a evaluar adentro, ¿no? Se va a sentar, va a tener una entrevista con el director o la persona que está interesado en entrar en la jornada digital, le va a empezar a hacer unas preguntas para identificar cuáles son los principales dolores y se van a proponer una serie de soluciones que, a través de un scouting o una búsqueda, de acuerdo a los dolores que esa persona manifestó o que la empresa manifiesta a través de esa investigación. Se identifica, se evalúa cuáles son las alternativas, se proponen, ¿no? Ahí obviamente van a jugar muchos factores como, digamos, bueno, el tipo de solución, pero también los recursos que tenemos, que queremos destinar para una innovación o para un cambio de proyectos digitales. Después, lo que decía al principio, muy, muy importante, lo que son los pilotos. ¿Por qué? Que el piloto a mí me va a permitir ser eficiente en la inversión y saber cómo voy a escalar, no solo la solución, sino también mi cultura. De vuelta, la cultura no va a ser solamente de mi equipo, yo voy a incorporar una tecnología para mejorar mis procesos en producción, ¿no? Bueno, y el equipo de TI, o sea, ¿cómo lo vamos a involucrar si tiene que trabajar sobre la parte de seguridad de los sistemas, ¿no? Eh, o lo va a agarrar el CTO, digamos, el responsable del equipo de tecnología.
y aparte las mejoras, ¿quién las va a proponer? Digamos? Entonces, es importante el MVP para poder justamente gestionar toda esa escala de la manera más eficiente posible. A veces el MVP puede no funcionar, decir, no, muchachos, no era la herramienta que nosotros necesitábamos. O en el medio del MVP sale que la identificación del dolor estuvo sesgada o estuvo mal hecha y ya tenemos que resolver otra cosa más importante que eso, ¿no? Y de esa manera yo no invertí en una licencia para 100 personas, solamente lo invertí para 100. Entonces es importante, digamos, el MVP no solamente por la parte de inversión, sino porque después la parte de escala y integración con otras áreas se hace mucho más o menos turbulenta, por así decirlo. ¿Y cómo funciona, digamos, básicamente eso? Esto corresponde a la misma empresa que les estaba mencionando antes, de donde estaba la distribución de los usuarios, y, digamos, como a mi criterio debería funcionar la implementación de un proyecto digital casi perfecto, y lo voy a decir casi perfecto, pero a veces puede no ser por cualquiera de los criterios anteriormente mencionados, sino porque trabajamos con la agricultura y cualquier año seco daña no solo la productividad, sino cualquier proyecto que se implemente. Entonces acá lo que tenemos en el eje de las X es tiempo, en meses, y en el eje de las Y tenemos el número de actividades que se fueron generando, ¿no? Y las barritas nos indican la cantidad de actividades. Los diferentes colores son diferentes actividades. Entonces acá los ayudo a separar en ciclos, ¿no? Esto es maíz en Sinaloa, en México. Entonces la mayoría de las actividades están relacionadas con el financiamiento de maíz en esa región, con lo cual responden a esos ciclos agrícolas, ¿no? Y eso es una particularidad para nosotros porque si yo voy a hacer un MVP o voy a hacer un test, y a veces va a demorar 6 meses, solamente el test. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si va a aumentar la productividad o no cuando se cosechan. Entonces, si lo mejor es empezar cuanto antes, o lógico, dependiendo de la tecnología o del dolor que yo voy a resolver, y aguantarlo para obtener los resultados y las métricas claras, para saber si el proyecto dio resultado o no dio resultado, el MVP o el piloto, y cómo lo voy a escalar, pero con métricas claras, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo claro de eso. Entonces, bueno, fíjense, ciclo a ciclo se testeó, se arrancó el proyecto, los usuarios van tomando el hábito, la cultura va penetrando y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el humano, el ser humano, el usuario, digamos, es una persona de hábitos. O sea, si nosotros acá lo dejamos de evaluar, o dejamos de incentivar, o dejamos de presionar para que se use, ya acá no lo vuelven a usar más. O si acá digamos, no se renueva la licencia, esto se pierde. Si va a arrancar otra plataforma, y ya cambia, digamos, la interfaz de usuario, cambia la forma de atender a los usuarios, entonces ya se empieza a dañar. Entonces, un proyecto digital debería funcionar de esta manera, el número de actividades. Y no solo el número, fíjense, en el segundo año, cómo cambia también los colores. ¿Por qué? Y porque el usuario ya se siente más confiado para empezar a usar otras features o otras dimensiones de la herramienta, de la plataforma, y con eso se enriquece la base de datos, ¿no? Y a veces no significa con que esto digamos, fíjense, en proporción la cantidad de actividades es muchísimo menor. ¿Pero por qué? Porque esto amarillo son, digamos, información de cosecha, donde se recolecta una vez en el ciclo. Lo marrón son visitas, que se hacen semanales. Entonces, fíjense el dato importante que es la cosecha y lo que representa en cantidad de actividades, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una transformación cultural exitosa para mí, un proyecto que dio resultado, que lo entendí de forma personal, por eso lo pongo de ejemplo, y cómo deberíamos visualizarlo a futuro. No podemos esperar llegar acá el primer año, tenemos que ir caminando lento. Los usuarios se van a ir acostumbrando, le van a errar a los botones, o la máquina se va a romper, digamos, cualquier cosa, va a pasar de todo, pero eso tiene que pasar a una escala pequeña para que la inversión no sea tan alta y que no se frustren tampoco los que participan en el proyecto. Bueno, ahora voy a arrancar con un caso de éxito. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. José, si llegó alguna pregunta en la caja de texto. No ha llegado nada, Mauri. Bueno, bien. Para cerrar, les voy a mostrar un caso de éxito y aprovechando el hype que tiene Dalvulus en la región,
bueno, algo que sale también de Brasil, un proyecto que tuve la fortuna de participar y de crear también con Bayer, que es el Escuadrón de Combate a Cigarriña, ¿no? O SS, como aparece aquí arriba. Lógicamente post-mortem, pero digamos, el análisis que hemos hecho de cómo se implementó este proyecto digital, digamos, en estas dimensiones o en estos puntos, hace con que demuestre que digamos, se cumplieron los pasos correctos para que el proyecto tenga resultados, ¿no? ¿Y cómo lo evaluamos? Bueno, como conocimiento de la situación, lógico, digamos, entender cuál es si existe un dolor o no, si es de muchas personas o no, si es relevante o no. Hacer el piloto, eso fue clave también, escalarlo, generar el impacto, integrar con otras soluciones, que a veces no son soluciones solo digitales, ¿no? Lo vamos a ver. Y esto es clave, que tener un enfoque centrado en el usuario final. Que el usuario puede ser el que usa la plataforma, la tecnología, lo que fuere, o el que consume la información. Pero hay que tenerlo claro, porque de esa manera yo voy a poder trabajar sobre el cambio cultural y sobre el engagement de los usuarios, sobre el involucramiento del proyecto y cómo hacerlo. Entonces, conocimiento de la situación. Acá digamos que puse en Google Trends cuánto tiempo, perdón, cuántas búsquedas había de cigarrillo de Emilio, que es Dálvulus en portugués, en Brasil. Fíjense que hubo un punto de inflexión en la búsqueda justo cuando el proyecto empieza a funcionar. El piloto empieza en 2020 para 2021, digamos. Entonces, lo arrancamos bien donde digamos, el problema empezó a detectarse, ¿no? Entonces, eso fue clave, digamos, trabajar sobre algo que realmente tiene impacto y haber identificado un dolor. Después, en lo que se refiere a la innovación y soluciones basadas en datos, y el piloto fue, digamos, un trabajo a conciencia con diferentes actores que nos permitieron medir cuál era la eficiencia de un monitoreador, cuál era el radio de acción óptimo de un monitoreador, qué tipos de monitoreadores podíamos tener, y qué personas iban a estar involucradas y podían llegar a tener interés o no en la información recolectada. A partir de ahí se armó todo un proyecto de inversión de cuántas personas íbamos a tener y se decretaron también los KPIs, ¿no? Porque a partir de eso uno dice, bueno, voy a poner tal inversión, pero yo voy a querer llegar a tal y cual región y cantidad de usuarios, ¿no? Y vamos a tener estas métricas para evaluar si lo están haciendo bien o si no lo están haciendo bien. Y si no lo están haciendo bien, vamos a tomar tal o cual acción. Y así se escala. El proyecto llegó a escalar a toda la región maicera de Brasil. Bajo mi criterio, mi consideración, es la red de monitoreo más grande del mundo por las dimensiones que tiene Brasil y porque no tengo conocimiento de que haya habido otra red de monitoreo de alguna plaga de esa dimensión en otro país. Primero porque es difícil encontrar un país con las dimensiones de Brasil, con la cantidad de maíz que produce, y porque Dálvulus es endémica de América. Entonces, fíjense que de un piloto que fue en una región, que empezó en la región sur, y que son los puntitos azules, los diferentes puntos son diferentes campañas, cómo se logró escalar a todo Brasil. Esto, si quieren, son 16 millones de hectáreas de maíz. Argentina está entre las 5 y las 7, dependiendo del año. Colombia, si no me equivoco, 250.000 o 300. Y bueno, no creo que haya más. Bueno, Paraguay puede llegar a andar un poquito más que Colombia. Pero fíjense que estuvimos monitoreando 16 millones de hectáreas de maíz, con una plaga en particular, y generando impacto. ¿Cuál fue ese impacto? A través del piloto empezamos a involucrar a los usuarios. ¿Y cómo? Y ya empiezo a explicarles un poco el proyecto. Se instalaban todos esos puntitos que veíamos en el mapa, son esas trampitas acá. Una persona de camisa azul iba cada una vez por semana con una aplicación móvil, contaba cuántos bichitos se pegaban en esa trampa, lo cargaba en la aplicación y lo sincronizaba. Y se generaba ese mapa, ¿no? Y a través de ese mapa después se generaban reportes. Se obtuvieron los resultados, se pudo posicionar híbridos, se pudieron defender híbridos del impacto de la plaga, ¿no? Hubo reconocimiento, ¿no? Porque obviamente, o sea, ni CIMA, la empresa que yo represento, ni Bayer, somos ONG, así que
había KPIs de venta y había KPIs de impacto, ¿no? Y se cumplieron, o sea que se reconoció, y a través del reconocimiento pudimos hacer spin-offs. Entonces también estamos monitoreando plagas para café, también estamos exportando el proyecto para Argentina, lo estamos exportando para Colombia, porque también la problemática está ahí, y al final se terminó armando como un método de abordaje de alguna problemática a través de una plataforma digital. Que sin una plataforma digital sería imposible. Imaginen monitorear casi 16 millones de hectáreas o 1.000 personas y casi 35.000 visitas que se hicieron en total con Excel. Digamos, y si al Excel le damos vía libre para que nos pongan y nos escriban lo que quieran, es imposible estandarizar una base de datos. De hecho, hay algunos casos que estamos tratando de resolver, como por ejemplo la red de ensayos de INTA, de maíz, ¿no? Que pasa más o menos lo mismo a una escala muchísimo menor. Entonces, de alguna manera, el impacto de la tecnología permitió haber ejecutado ese proyecto y también escalarlo y seguir avanzando. Hoy estamos diseñando trampas automáticas que tienen una cámara, que giran solas y que cuentan cuántos bichos se pegaron ahí. Entonces, de esa manera yo no voy a necesitar el tipo que va una vez por semana, la trampa se cambia sola una vez por semana, y ya tengo la georreferencia y la información diaria con temperatura y humedad de cómo está la presencia de la plaga en esa región en particular, ¿no? Lógicamente esto tiene limitantes presupuestarias, ¿no? No vamos a conseguir poner la misma cantidad de trampas automáticas que las manuales, pero el proyecto va a empezar a funcionar con 2 streams de datos o 2 flujos de datos automáticos y manuales, y digamos, uno va a ayudar a otro a, digamos, mejorar la toma de decisiones. En lo que se refiere a integración de soluciones, como les decía, no eran solamente, digamos, plataformas digitales. Obviamente también había personas, empresas y sectores que participaron en la ejecución del proyecto, ¿no? Teníamos proveedores también. Entonces, todos fueron involucrados, todos fueron comunicados, cuál era el objetivo, hacia dónde iba, qué necesitaban hacer, y cada uno dentro de su digamos, framework o ámbito de trabajo, tenía su proceso y su forma de trabajar para ayudar al proyecto a mejorar. Y por último, el usuario final para nosotros iba a ser el productor agropecuario, que tenía que consumir la información, el productor agrícola que tenía que consumir la información, y de esa manera nosotros construimos un reporte que el productor agrícola iba a saber analizar, no la gente de Bayer, no la gente de CIMA y no el que monitoreaba, sino al que nosotros queríamos generar el impacto. Al final terminamos digitalizando a un montón de productores que no hacían uso de una plataforma digital, pero ya con el dato digital ya tomaban mejores decisiones. Y de alguna manera eso ayudó a Bayer a posicionar mejor sus productos, a vender, al productor a tener mejores resultados, y así, digamos, se retroalimenta el proyecto. Entonces, digamos que, bajo mi punto de vista, esto resulta un proyecto digital de éxito, donde se trabajó muy bien la parte cultural, la parte de la herramienta y la parte de los procesos de implementación. Ya con esto, digamos, que terminamos, así que, bueno, también queda abierta la parte de preguntas. Y bueno, ahí si no los datos, o también, bueno, los datos que dejó José al principio, para cualquier duda o consulta que se tenga. Y agradecer de vuelta también, José, la oportunidad de estar presente hoy. Buenísimo, muchas gracias Mauricio. Muy buena presentación. Ahí estás recibiendo ahí algunos aplausos virtuales. Bueno, hay una pregunta en el chat, de hecho, de Matías Páez, que dice: ¿qué costo tienen las trampas para el Dalvulus, la manual y la automática? Bueno, no hay costo para la automática, por lo menos las que estamos construyendo en conjunto con el TUME, que es una empresa, una startup chilena. En Brasil el costo ronda los 30 centavos de dólar la trampa, y hay una empresa brasilera que sí tiene trampas automáticas, se llama Targos, pero no tengo el dato del precio de las automáticas. Sí, bueno, eso. Buenísimo.
Quedan unos 2 minutos para más preguntas que pueden abrir sus micrófonos sin problema. ¿Quién se anima? Quedó todo muy clarísimo. Sí, es lo que dicen, ¿no? O no prestaron atención o quedó muy claro. Yo me quedo con que fue claro. Ahí es Santiago. Santiago Izaguirre. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Quería consultarte o una opinión, ¿para dónde crees que va a continuar creciendo la agricultura digital? Mirá, en mi opinión, te doy mi visión, digamos, como emprendedor. Lo que siempre se trató y se sigue tratando es de tener datos para construir nuevos productos. La parte digital, hoy casi todo, en realidad no solo la digital, va en la parte de sustentabilidad y trazabilidad. Eso va a ayudar muchísimo a capturar datos y también agregarle valor a los productores a incentivarlos a capturar más datos. ¿Por qué? La digitalización per se ya tiene un beneficio, pero ese beneficio lo ven los productores que ya resolvieron el problema de financiación, el problema de mano de obra, el problema de maquinaria, que son los más grandes. El más chico necesita un incentivo más. Entonces, la parte de trazabilidad nos está dando la oportunidad de que ellos entren al juego de digitalización con algún dólar más por tonelada o por hectárea porque no deforestó o porque cumplió cierto proceso o está dentro de alguna norma de exportación del producto. Dicho esto, juntando bases de datos vamos a construir nuevos productos. Esos nuevos productos, o bueno, juntando esa base de datos, que es lo que se llama verdad de campo, te va a permitir entrenar imágenes satelitales o drones, por ejemplo, imágenes de drones, para tomar decisiones de manera automática. El idilio hoy, que está, digamos, como todo el mundo, digamos, como, ¿cómo decirlo de manera elegante? Pero súper entusiasmado con la parte de inteligencia artificial. Sin esos datos no vamos a llegar nunca. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar sobre esas bases de datos y para mí debería ser hacia dónde va. Después hay un montón de tendencias en lo que es maquinaria, por ejemplo, y robótica. Que no tengo tanta experiencia en eso, pero sí, digamos, se ven videos en LinkedIn o en Instagram o lo que sea que te vuelan la cabeza de un robot cosechando las frutas maduras y dejándolas inmaduras. Bueno, las cosechadoras o los tractores que se manejan solos. Pero también eso todavía creo que va a demorar un tiempito para incorporarse o hacerse masivo, por lo menos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Mauricio. 1 minuto más para hacer una pregunta antes de cerrar la sesión. Parece que no tenemos más preguntas. De todas maneras, bueno, primero, Mauricio, agradecido de la presentación, una visión muy interesante, además un caso de éxito que ejemplifica muy bien cómo debe llevarse adelante un proceso, un proyecto de transformación digital que también estamos impulsando desde Momulcan y que también va a ser parte esencial de nuestra certificación de transformación digital en la agroindustria. Desde ya los quiero invitar nuevamente a que sigan nuestras redes sociales, nuestros canales, a través de la UCES, a través de Momulcan, a través de Mauricio y el resto del equipo. Vamos a seguir haciendo este tipo de charlas y, bueno, no sé si voy a nuevamente proyectar los correos de contacto para poder escribir y tener más información si ustedes lo desean. Voy a mostrar justamente eso para que lo tengan. Ahí están nuevamente. Si se requiere más información, aparecen ahí los correos de Actec de la UCES y de información de Momulcan. Ahí vamos a estar contestando todas las dudas posibles y obviamente nosotros vamos a estar enviando esta charla grabada y la información adicional a sus correos. Así que agradecido y bueno, invitarlos nuevamente a la próxima sesión que probablemente sea en un mes más. Muchas Perdón, gracias a José, todos. un solo Sí, comentario Carlos. antes del cierre. Acabo de dejarles por el chat el link a la página web de UCES con el vínculo a la certificación internacional en transformación digital.
Buenísimo. Si a alguien le Gracias. interesa, está ahí, así que si alguien lo quiere consultarlo y demás, está disponible. Buenísimo. Bueno, sin más, voy a cerrar la grabación. Y bueno, que tengan una excelente resto de tarde.